Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta función de martes en Área Rojiblanca. Hemos movido ligeramente nuestro programa habitual los lunes, debido al puente evidentemente. Algunos no lo han tenido, otros sí, lo han disfrutado y mucho. Y estamos aquí con nuestra cita semanal para poner en orden todo lo que ha pasado en el fin de semana deportivo, que ha sido mucho, pero también lo último que hemos contado en la mañana de hoy, que es el sorteo de los 16avos de final del Torneo del CAO. Ya tenemos rival para el Granada Club de Fútbol. El cuadro de Pacheta se va a medir en enero, ahora explicamos el porqué, al Rayo Vallecano, y serán el nuevo Los Cármenes. Y todo esto después de un fin de semana en el que el Granada ha empatado a 1 ante el Ceuta en el Coliseo del Cedín, ha perdido el Covirán Granada, ha perdido el Granada femenino. Tenemos que poner sobre la mesa la actualidad también de la Tercera División Federación, y todo a mesa de debate con nuestra barra libre, que hoy viene también muy cargadita. Un cuarteto de sinfonía realmente fantástica, con Juanjo Medina, con nuestro propio Chema Ruiz, con Manu Ruiz también y con Miguel López de Canal Sur. Y la guinda la vamos a poner con nuestro Rincón Panenquita, con José David Colina, y hoy además entrevista, un ratito de charla, está muy de moda, con un coleccionista de camisetas retro, todo desde ya en 101 Televisión. ¡Comenzamos! Y esto ha sido lo de este mediodía. A la 1 se ha sorteado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas la ronda eliminatoria, el cuadro de los 16avos de final del Torneo del CAO. En ese bombo estaba el Granada y ha quedado emparejado con el Rayo Vallecano, una eliminatoria que se va a ir al próximo 6 de enero. Ahora explicamos el porqué, pero el Granada, una ronda ahora en el Coliseo del Zaidín. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta función de Área Rojiblanca. Como decíamos, movido ligeramente de día en esta semana que viene de puente para algunos, los más dichosos, pero que igualmente nos trae esta cita regular cada semana en 101 Televisión para colocar todo lo de la semana, lo del fin de semana y lo del inicio de hoy martes con la Copa del Rey. Un Granada que ya tiene rival y que va a tener que mover también su calendario para el día de Reyes Magos, jugar en el nuevo Los Cármenes ante el Rayo. Un partido que trae mucha amiga, no solamente en lo que hay de fútbol en juego, con ese posible pase a los octavos de final, sino porque todo el mundo va a pasar por taquilla para ese Granada Club de Fútbol Rayo Vallecano. Tenemos que hablar de lo que pasó en Los Cármenes con el empate ante el Ceuta, de la vuelta de la Liga Regular ACB con derrota del Covirán Granada, también derrota del Granada femenino en Coruña en la Liga F, G+B también con derrota en Plasencia, en Extremadura, y la jornada de Tercera División Federación. Traemos nuestro ratito de tertulia, barra libre con un buen elenco de colaboradores, y nuestra guinda con Colina y su La Hora Parenquita. Pero primero la actualidad con Chema Ruiz. Hola Chema, muy buenas. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás? Empezamos por lo último, que nos vamos a ir de copas a Los Cármenes, el Rayo en Reyes. Sí, o sea, yo no sé si tú tenías planes para el Día de Reyes, no sé si ustedes en casa lo tenían, pero desde luego la federación ya se los ha puesto. ¿Por qué? Porque, bueno, coincidía con que el Rayo Vallecano ya tenía que jugar su partido de Conference League en las fechas en las que estaba previsto que se jugara esta próxima eliminatoria, y claro, pues ha tocado moverlo. Así que nada, el Día de Reyes habrá que ver a quién le traen carbón. Granada-Rayo Vallecano, llevaban tiempo sin cruzarse, la verdad. Y ojo, porque hay vuelta de unos cuantos ex a Los Cármenes. Sí, uno de hecho ha puesto ya un mensajito cariñoso, que ha sido batalla. Ha sido este mediodía en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Ahí se ha llevado a cabo, lo vemos, el sorteo de estos 16avos de final. Ahí estaba el Granada Club de Fútbol encuadrado, con Schuster como encargado de sacar las bolitas. Sí, no está mal, ¿eh? Aquí lo vemos, aquí es cuando sale la bolita del Granada Club de Fútbol. Y aquí, cuando el mítico Schuster saca el nombre del Rayo Vallecano. Un duelo curioso, ¿eh? Se juega en Los Cármenes, hay que recordar, porque esta eliminatoria se juega en el campo del equipo de menor categoría, en este caso el Granada Club de Fútbol. Y es una eliminatoria, yo creo que bastante interesante. Hay que recordar que el Rayo Vallecano sufrió bastante en el cruce anterior contra el Real Ávila. De hecho, hasta el último minuto de la prórroga lo tenía todo ahí en un puño. Al final, precisamente, otro ex del Granada, Álvaro García, fue el que resolvió
ese cruce. Decíamos, desde Granada, hemos mencionado a Augusto Batalla, hemos mencionado a Álvaro García, y hay que recordar que uno que todavía no es ex del todo, que es Gerard Gumbau, pues ahí sigue en el Rayo Vallecano y volverá a los Cármenes, esta vez como rival. Y nada, la verdad es que se ha quedado una noche curiosa para ese Día de Reyes. Sí, es una eliminatoria, la de 16avos, que se va a jugar en los días 16, 17 y 18 de diciembre, pero como explicábamos, el Rayo está encuadrado en una ronda de Conference League, tiene ya partido para el jueves y por lo tanto ya sabíamos que el rival del Rayo iba a mover su partido hasta el 6 de enero. No sé si a ti te hace más gracia, menos gracia eso de mover el calendario, si crees que le puede venir bien al Rayo, que tiene 3 competiciones en marcha, o al Granada, que será solo 3 días después del Juegos del Mediterráneo. Habrá que ver sobre todo si para entonces el Granada ha podido agitar algo el árbol del mercado, porque falta le hace. Yo creo que al final, evidentemente, al Rayo le viene bien por cuestiones simplemente de calendario, de encajar los partidos. Al Granada, pues bueno, también hay que tener en cuenta que para entonces, teniendo en cuenta la situación de Granada, probablemente ya le reste un poquito más de valor a la Copa del Rey. Ya no importa tanto si caes contra un Primera División que si lo haces contra equipos de menor categoría. Entiendo que Pacheta, más allá de evidentemente la competitividad, pues que en cada partido va a manifestar el conjunto rojo y blanco, le restará un poquito de importancia y sobre todo, insisto, será importante ver si para entonces, para ese 6 de enero, pues los Reyes Magos, además de Carbona, a quien le toque, ha dejado algo en el árbol rojiblanco. El caso es que el Granada Club de Fútbol ya lo anunció cuando puso en marcha su campaña de abonados. Si el rival en los Cármenes es un Primera División, todo el mundo pasa por taquilla. Luego lo pondremos sobre la mesa de debate en la barra libre, porque es un tema que trae chicha y que está molestando evidentemente a muchos de los abonados. Una jornada más o un partido más, porque también se quejó en Copa del Rey de la actuación arbitral. Precisamente ahí vamos. ¿Qué dijo el míster rojiblanco? Pues en primer lugar, aseguró que esta era la mejor primera parte del conjunto rojo y blanco en lo que va de temporada. Le vamos a escuchar ahora y después le vamos a escuchar también hablar precisamente de los árbitros. Venga. Creo que hemos hecho el mejor primer tiempo del año. El mejor. Mejor que el día de la Real Sociedad. Hemos sido intensos, hemos tenido un ritmo de balón de la leche, hemos encontrado los cuadrados, hemos encontrado por fuera, hemos encontrado con todo. Hemos hecho un primer tiempo buenísimo. Es muy difícil mantener todo eso en el tiempo. Y en el segundo tiempo hemos hecho 5 aproximaciones tremendamente peligrosas. Pues no hay manera, pues señores, pero el equipo que busco, esa pregunta que me hacéis tanta, es el del primer tiempo. Ese es el equipo. De llegar y de hacer ocasiones. No la metemos. Igual eso es también calidad en el gol, en el jugador, en todo. Pero no puedo exigir ni reclamar absolutamente nada a mis futbolistas. ¿El segundo tiempo está más igualado? Sí. Pero en ningún momento hemos sido atropellados por un equipo que nos lleva 5 o 6 puntos. Un Pacheta que, como hemos escuchado, ponía en valor la primera parte de los suyos. También es verdad que dejaba un mensajito de que hay que darle la intensidad a las segundas partes que se les está dando a las primeras. Y aunque luego lo hablaremos, Chema, en la barra libre, él sigue viendo cosas muy positivas en los jugadores que salen en segundas partes, pero el domingo no se vio. No, la verdad que no. A mí me parece muy interesante. Lo dice casi de pasada, y yo creo que casi de manera subconsciente, cuando dice que igual es que la calidad no le da. Y es que probablemente eso sea lo que le suceda al conjunto rojiblanco, porque es que fue un sinfín de llegadas. Es verdad que en esa primera parte el conjunto rojiblanco sí jugó bastante bien, sí generó ocasiones, pero le faltó el gol, lo que le lleva faltando durante buena parte de la temporada, más allá de esta racha que había tenido Jorge Pascual. También habló, como decíamos, de los árbitros, porque el reemplazo de Jorge Pascual, Mohamed Buldini, que en este caso, por cierto, no salió por Pascual, sí, jugó ahí con una doble punta. Le dio la media punta a Pascual, sí. Su teórica posición perfecta o preferida. Sí, pues salió Buldini y ya en el tramo final del partido fue protagonista de una acción que de nuevo volvió a enfadar a Pacheta. Ya cada vez se corta menos al hablar de los árbitros, le vamos a escuchar ahora. Venga, vamos. Pues sí que la he visto. Ahora, en la tele. ¿Qué vamos a decir? A mí me parece penalti porque no solo le agarran, sino que le dan por abajo. Pero a nosotros no nos van a pitar un penalti. ¿Cuántas jornadas llevamos? Y no nos han pitado ni uno,
Parece que no llegamos al área, o no pisamos el área, o no sé. En la primera parte hemos hecho 2 faltas. 2 tarjetas. Ellos hacen 5, que una la para y no saca tarjeta. Deja la ley de ventaja, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hablar? Nah, mejor no comentar nada. Ya son 3 rajaditas, ¿eh? Sí, se le van acumulando y es que decía también el propio Pacheta en otro momento de la rueda de prensa que es que tenía ya recopilado material suficiente como para defender sus argumentos contra el arbitraje en esta temporada. Es cierto que en las últimas semanas además como que parece que están siendo acciones más claras. Hay que recordar, por ejemplo, el partido de Copa del Rey, que por cierto no lo comentamos porque nos pilló entre medias. El penalti a Pablo Sainz bastante claro. Luego hay otra opción que tampoco convenció demasiado al técnico y es cierto que bueno, hay acciones que están siendo dudosas y que están enfadando al técnico burgalés. Quien no estaba del todo enfadado, porque marcó, pero también señalaba la falta de gol, fue Pedro Alemany, que pasó por la zona mixta, por los micrófonos oficiales del club, y esto fue lo que dijo. Bueno, yo creo que ha sido un partido completo. La primera parte ha sido muy buena, yo creo que ha sido de las mejores de esta temporada y yo creo que el partido tendría que haberse ido más encaminado al descanso porque, bueno, por ocasiones y por juego del equipo. Que bueno, que aparte del gol hemos tenido varias en el área para sentenciar y nos ha faltado ese pellizquito de efectividad que bueno, que a veces es así, falta. Y luego la mala fortuna del gol encajado, prácticamente el único tiro que han pegado en la primera parte. Sí, la verdad es que ha sido una pena. Bueno, muy contento por marcar, por ayudar al equipo, pero yo creo que todos esperábamos dar un golpe sobre la mesa y bueno, conseguir los 3 puntos en el partido de hoy y bueno, nos vamos disgustados con el resultado porque queríamos dedicarle los 3 puntos a la afición. 3 goles lleva ya el ilicitano, una de las mejores noticias seguramente de este primer tercio de competición en el Granada Club de Fútbol, y ya lo hemos visto antes, la acción del gol es una maniobra, es una cabriola preciosa realmente de Pedro Alemany para quedarse prácticamente enfilando con un solo defensa adelante. Vamos a colocar el fin de semana deportivo, la jornada cómo queda, ya también un vistazo a la clasificación. Chema. Pues sí, vamos a echar ahora mismo un vistazo porque, bueno, es cierto que no ha sido una jornada demasiado positiva para los equipos granadinos, pero vamos a ver, el Granada jugará. Estas son las próximas jornadas, efectivamente. Granada jugará contra el Sporting de Gijón el próximo sábado 13 de diciembre. Después regresa a Los Cármenes para cerrar el año frente al Albacete, domingo 21 a las 6:30. Comenzará con ese partido que ya comentábamos al principio, frente al Almería, hueso duro para arrancar. Y seguidamente pues ese partido de Copa del Rey frente al Rayo Vallecano. Ahora sí, vamos a ir con los resultados de la jornada. Un fin de semana que deja al Racing por arriba, al Granada que se atasca y que algunas sorpresas en el fin de semana deportivo. Sobre todo una por la parte alta, que ahora vamos a ver. Comenzaba la jornada con esa victoria precisamente de la Unión Deportiva Almería, de la que comentábamos hace poquito, que va a ser el primer hueso del Granada en este año que viene. El Huesca caía de manera contundente frente al Valladolid por 1-4. La Real Sociedad B seguía en esa dinámica que lleva desde prácticamente el comienzo de la temporada, en este caso frente al Sporting de Gijón. El Cádiz perdió en su campo frente al Racing de Santander, que sigue de momento siendo el mejor de la categoría. El Leganés, que estrenaba técnico después de la destitución de Paco López, empataba 0 con el Córdoba. El Eibar perdía en su campo frente a la Cultural Leonesa por 1-2. El Deportivo de La Coruña, aquí viene la sorpresa de la jornada. Sin duda. Ese 1-3 que le endosa el Castellón, resultado contundente y sin duda sorprendente, porque estaba siendo de los mejores equipos de la categoría. Ese nuevo empate de Granada frente al Ceuta, el Burgos que se medía ante el Albacete y Las Palmas que bueno, se llevó ese resultado frente al Mirandés. El Málaga
vuelve a empatar también frente al Zaragoza. El Málaga también está teniendo una campaña bastante irregular. Un Zaragoza que sigue colista. Vamos a colocar la clasificación, vamos a echarle un vistazo a cómo queda la tabla clasificatoria, con un Granada que pierde un poquito de aire, se va quedando en esa zona templada, baja, media baja de la tabla clasificatoria, pero esta zona noble es que ya empiezan a venderse muy caros los puntos. Pero qué importante fue la victoria de la jornada pasada, León. Porque no se ve igual este empate desde una zona más o menos de mitad de la tabla que desde el farolillo rojo. Continúa en la parte alta de la clasificación el Racing de Santander, 35 puntos, se descuelga, bueno, un poquito el Deportivo de La Coruña después de ese sorprendente resultado que comentábamos. Ahí vemos a Granada, 15ª posición, con 20 puntos, el descenso lo marca con 18 el Andorra, está a nada del Granada Club de Fútbol, no se puede todavía descuidar el conjunto rojiblanco. Y por debajo, Eibar con 17, Mirandés y Zaragoza con 16. Zaragoza está espabilando, ¿eh? Zaragoza parecía que estaba casi desahuciado, viendo sobre todo las sensaciones, pero poco a poco se está enganchando. Un Granada que está a 5 puntos de la sexta plaza, que ahora mismo veíamos que está en manos del Burgos, y con un margen de 2 por encima de los puestos de zona roja, la zona del descenso, que la abre, como veíamos, el Andorra. Hemos visto antes la agenda inmediata del Granada Club de Fútbol, que ya va salpicando Copa del Rey para la primera semana de enero, ese 6 de enero en Los Cármenes ante el Rayo Vallecano, y dejando de un lado mínimamente el fútbol y la segunda división, la Hypermotion con el Granada Club de Fútbol, vamos a echarle un vistazo al resto de asuntos que nos ha dejado el fin de semana, que ha sido un montón de resultados, porque además, después de los descansos de Liga F y Liga Endesa, ya han vuelto la mayoría de competiciones a ponerse en marcha en este puente de la Inmaculada Constitución. Sí, y no lo han hecho con demasiada fortuna, porque en el caso de la Liga F, el Granada femenino ha perdido frente al Deportivo de La Coruña en su visita al campo de Riazor, y el Covirán Granada en el Palacio de los Deportes pues también ha vuelto a perder, por cierto. Supuso el último encuentro con Iván Aurrecoechea en las filas del conjunto rojinegro. Aquí tenemos el resultado, ese Deportivo de La Coruña 2, Granada femenino 0 en Liga F. En baloncesto, en la ACB, Covirán Granada 83-92, Casa de Monzaragoza. Nos vamos a la Liga Femenina 2 de baloncesto, porque el Gemas B también perdió, en este caso frente al Extremadura Miral, 76-67. Y en segunda B de fútbol sala, el Sima Granada, buena noticia, sí venció al Malacitano Futsal por 8-3. Y pasamos directamente a la tercera división, la jornada que también regresaba después de un fin de semana de descanso, el grupo noveno de la tercera división Federación, con un par de derbis granadinos de mucho picante, ¿eh? Sí, y uno que no es derbi granadino, pero teniendo en cuenta que está José Baguado en el banquillo, pues casi también cuenta. Es ese precisamente, el Atlético Mancha Real 1 empata a 1 frente al Huetortajas. El Churriana le ganó 2-0 al Recreativo Granada. El Arenas de Almilla se enfrentó, como veis, al Huetor Vega, y el Motril, que recibió a el Palo y Palo que le dio, porque vaya goleada. El Motril, que se queda en la zona alta de la tabla clasificatoria, se queda segundo. El Churriana también está metiendo un poquito de picante en esa zona noble, y el Arenas de Armilla, con esa victoria, también pega un pequeño botecito en la clasificación. Cada fin de semana cada lunes iremos recapitulando cada fin de semana y todo lo que da de sí los equipos granadinos en toda la agenda polideportiva, para no dejarnos nada en el camino. Vamos a hacer alto en el camino y vamos a llenar la mesa de contertulios. Te quedas, ¿no? Bueno, si me invitas, yo Hombre, me quedo. Siempre invitado, en tu casa. Pues con Chema Ruiz en un ratito, la barra libre con Manu Ruiz, que no del Opera, con Juanjo Medina de Granada Hoy, y se viene Miguel López de Canal Sur. Mira, yo qué quieres que te diga, pero es que esto no te lo puedes perder. Alto en el camino y seguimos con la barra libre en área rojiblanca. Venga. Venga, vamos a analizar todo lo que hemos puesto ya sobre la mesa en el bloque de actualidad, y vamos a entrar ya de manera potente a debatirlo todo. Mesa de debate, de análisis y de tertulia, nuestra barra libre
mejor acompañado imposible. Se ha quedado Chema Ruiz, que lo hemos visto antes, acompañado por nuestro Miguel López de Canal Sur. Hola, Miguel. Hola, muy buenas. ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Directamente desde La Cartuja. Sí, directamente, en avioneta, en vuelo charter, directamente de Sevilla a Granada. Después del Betis-Barça, buena experiencia, ¿no? Buen partido, buena experiencia y buenos goles, porque la verdad que estuvo entretenida la cosa. Muy bien el Barça, muy bien el Betis y sobre todo un gran espectáculo el que nos brindaron los dos equipos. Tío de moda de Canal Sur. Hay días. Apúntense el nombre. Tenemos del diario Granada hoy, Carrusel Deportivo también, una de las voces del Carrusel, don Juanjo Medina, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Luis? Encantado. ¿Qué tal todo? Oye, ¿cuánto tiempo, Bien, sí, mucho. Sí, guay. Bien. Cansadillo después del día de ¿Se te vuelta. ha hecho cuesta arriba el Se me ha hecho cuesta arriba el fin de, ha sido duro, complicado, pero no menos que aguantar, escuchar cómo echaba el freno de mano el amigo Miguel López en el estadio de Cartuja, aunque venga un poquito verde y blanco hoy, ¿eh? Vale. Yo soy muy profesional. Ya empieza la almecera, ¿eh? los primeros. Te ha tocado a ti, podía haber ido por Chema perfectamente, pero no. Pero sabes que pierde. Y completamos la mesa de la barra libre con don Manuel Ruiz, que no del Opera. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, por fin te vemos vestido de profesor. Por una vez, desde luego. Hombre, el estreno en esta nueva Tu Casa Muchas gracias. es Es ocasión raro que nos suficiente hayas como para dicho esto. que sí, de primera. Hoy me he escapado. Hoy me he escapado de mis obligaciones diarias y he podido acompañaros en esta preciosa edición de nuestra barra libre. Sí, señor. Para poner, por un lado, hablar o analizar lo que dio de sí el partido del nuevo Los Cármenes, ese Granada 1-Z1. Vamos a hablar también de la Copa del Rey, pero eso será en un ratito. Primero os pregunto por sensaciones y ya luego nos mezclamos si queréis. Chema, ¿qué pozo te dejó el empate de Los Cármenes ante el Ceuta? Pues que este Granada sigue teniendo muchísimas carencias. Este Granada es verdad que ha mejorado, sobre todo a base de ímpetu, de competitividad, que es lo que ha conseguido sacarle Pacheta en las últimas semanas, pero sigue teniendo muchísimas carencias, sobre todo en el caso más flagrante en esta jornada es en la del gol. Sigue teniendo mucha falta de gol, por más que Jorge Pascual tuviera esa buena racha y que puede seguir marcando goles, sigue teniendo esa carencia. Y también tiene, pues como comentábamos antes, muchos problemas a la hora de recambiar a sus futbolistas titulares. No tiene recambios de calidad y lo está notando. Jota, el empate a 1, creo que fue un partido de dos caras, buena primera parte, una segunda bastante mejorable. ¿Qué te dice el empate ante el Sevilla? A mí lo que me dice el empate es lo que me dicen todos los empates y todo lo que me dice el Granada de lo que va de temporada, que no hay más cera de la que arde. Creo que hemos visto el tope que pueda alcanzar esta plantilla y este equipo, que no está mal en el fondo de decir, bueno, es un equipo que no es que encaje mucho, que tiene cierta consistencia, pero que le falta todo lo demás para poder tener una racha de partidos en los que vaya ganando y lo cual nos haga pensar que este equipo da para algo más. No, este equipo está para esto, para lo que está, para ir sobreviviendo poquito a poco, para intentar mantenerse lejos del descenso, pero que no hay más cera de la que arde. Y creo que esa es la sensación que lleva ya más de un mes largo en este equipo y que a no ser que en el mercado de invierno cambie un poquito la situación y pueda venir algo más de calidad, no va a cambiar. Miguel, ¿cómo lo viste tú? Se ha dicho prácticamente, ¿no?, todo lo que se puede decir del partido. Si el mercado de invierno no mejora, no amplía las prestaciones del Granada, va a ser muy difícil que haga algo más de lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Digamos, consigue una regularidad mayor en lo que va en la Liga. Para estar arriba tienes que empezar a enganchar entre 3-4 partidos seguidos ganando de vez en cuando. El Granada eso no lo está pudiendo hacer. El otro día, en un ejercicio de quiero y no puedo en la primera parte, bastante frustrante, porque llegó varias veces después del gol al área claramente, la más diría la de Sulimán Fallé, porque la de Sola no sé si estaba en fuera de juego. Y a partir de ahí, cuando no marcas, se veía venir que en algún momento te iban a hacer el empate. Para mí puede hacer algo más Lucas Zidane. Nos contó Pacheta en sala de prensa que estaba tocado a Astralaga y parece ser que sí, que era así, no se puede poner en duda. Pero creo que puede hacer algo más Lucas Zidane en el gol. Pero vamos, que Lucas Zidane no tiene, igual que Lucas Zidane falla en un gol, pues evidentemente el equipo tiene que hacer más de uno si quiere ganar, porque no siempre va a poder dejar la puerta a cero. A partir de aquí lo que han comentado los dos, este Granada está tocando techo. Ahora vamos con Lucas Zidane, que es uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa, porque es uno de los nombres propios evidentemente, pero completamos la primera ronda con Manu, que te veía sentir cuando hablaba Jota
de que esto es lo que hay en el Granada. Sí, la sensación cuando un equipo como el Granada el otro día puede ganar el partido en la primera parte, pero luego casi acaba pidiendo la hora y puede perderlo en la segunda, es evidente que el Granada, yo veo un equipo muy honesto, veo una plantilla honesta, que dan todo lo que tienen, pero que es que no tienen más. Es decir, es que yo para mi gusto no les da para más. Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que efectivamente, como bien decíais, esperar al mercado de invierno a ver si puede haber algún giro de guión que pueda darle un poquito de respiro a este Granada, pero este Granada va, por supuesto, el objetivo de la permanencia y le va a costar tinta, es decir, va a sudar tinta porque le cuesta mucho sacar partido. Es verdad que no pierde, compite para no perder, pero no termina de enganchar, no termina de ganar, ¿no? Es decir, no tiene ataque, es decir, le cuesta mucho generar fútbol, generar goles, y eso en segunda división evidentemente se paga. Una categoría que ya lo vemos, 2 partidos ganados te pones arriba, 2 partidos perdidos te engancha lo detrás, ¿no? Entonces el Granada va a sudar mucho este año. Joder, sí me sorprende que yo por ejemplo esperaba sobre todo mejores sensaciones, porque la primera parte a mí me pareció muy buena, muy buena del Granada el otro día. Pero es a donde vamos con el tema de que no hay más cera de la que arde, de que si enchufas 2 de una. Sí, claro, otra de pero ahí Falli. es donde está un equipo que va cortito de calidad, que sabemos perfectamente que Granada no va a estar los 90 minutos dominando el partido, ni va a estar generando durante el partido, durante todo el partido, ocasiones de gol como para ganar. Si en la primera parte, que es cuando tienes en la flechita para arriba y generas ocasiones, algunas muy claras, no las metes, en un momento dado, como pasó en la segunda parte, el rival va a crecer. Y en este caso, además, el Ceuta estaba buscando lo que quería, el golpe de suerte, porque no hizo nada en la primera parte. Se encontró con el gol, la cantada de Lucas Zidane, porque en el fondo es una cantada de Lucas Zidane, porque no ataca el balón, y ese balón tiene que ser completamente suyo. Se encuentran con el partido que ellos quieren. Un partido ya de perder el tiempo, de aguantar al rival y de encima todo sus pocas virtudes que tiene el Ceuta, pues explotarle, y a punto estuvo de ganar el partido. A mí de todas formas me parece significativo que el Granada mantenga un nivel tan alto en los primeros 45 minutos y en los segundos se iguale el partido a un punto tan grande, quiero decir. Porque está tieso de gasolina. Ese es el tema, Claro. ese es el tema. Ese aspecto físico. Bajas un poquito, debe ser eso. O es ajuste táctico, porque No, sí mueve José Juan la pizarra para tapar sobre todo la salida de balón del Granada y sobre todo tapar a Arnaiz, que hizo una muy buena primera parte. Sí, es una buena primera parte, pero insistimos, ¿no? Al final lo que no es normal es que hagas una primera parte rayando en la excelencia a falta del segundo y De los de goles, marcar ¿no? algún gol más, efectivamente, y en la segunda parezca un partido completamente distinto. Vale que baje un poquito las prestaciones, pero debe ser físico, porque evidentemente no tiene sentido que cambie tantísimo el partido. A mí me sorprendió bastante. No, van 3 meses de liga, perdona Chema, van 3 meses de liga, y el Granada, que tiene 13, 14 jugadores realmente que son los que están jugando, Sí, eso sí. es decir, tiene un poquito fondo de armario, y eso al final le va a acabar pasando factura. Entonces, al final lo tiene que notar. Cuando llega el descanso, los jugadores se les notaba que había algunos muy cansados. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando el Granada está siendo realmente dominador, realmente es con equipos que están manifestando que tienen también unas carencias increíbles. El Ceuta, es verdad que ha hecho un muy buen inicio de campaña y demás, pero al final te paras a ver su juego, su fútbol y demás. Que está y jugando se con nota- Bodiger de titular, ¿eh? Efectivamente, que es que al final no deja de ser un equipo recién ascendido que tiene las limitaciones que tiene. ¿Contra quién jugó también muy bien? Contra la Real Sociedad B, que es un equipo en idénticas circunstancias. Al final, sí, tiene partidos en los que durante un tramo, sobre todo en las primeras partes, puede jugar muy bien, pero ¿contra qué equipos? O sea, cuando le pones un equipo un poquito más hecho, es que este Granada no funciona, no Entonces, calcula. Cheva, llegamos a la misma conclusión. El Granada tiene el mismo equipo que el Ceuta en cuanto a condiciones, Sí. porque te está igualando en calidad. Efectivamente, y es que nada más que hay que ver con qué se armó este Granada en verano, que es que prácticamente todos los futbolistas eran de categorías inferiores. Que sí, que es verdad que Pedro Alemán está rindiendo muy bien, tal. Después se ha ido reincorporando José Arnaiz, pero al final todo parte de esa planificación, de esos fichajes, dejan un equipo con muchas lagunas y con un nivel pues que no da para más. A mí lo que me asusta realmente de todo esto con el tema de la plantilla y realmente el pensar que estamos tocando techo con el Granada es cómo esto a final de temporada va a gestionarse, porque estamos hablando de un tema físico, de que están jugando los mismos 11, de que el jugador que es insustituible es Rubén Alcaraz, ya un veterano, bastante veterano. Y ha estado unos días ahí un Y ha poco estado unos renqueante días también. en el momento en el que se... Y sobre todo es a final de temporada, cuando ya las fuerzas empiecen a flaquear y cuando los equipos de abajo, que siempre los hay, empiecen a espabilar. ¿Puede ser el Granada? Puede serlo perfectamente, no hay un motivo para pensar lo contrario, pero también van a ser los de abajo. Y como el Granada
llegue el mes de marzo o abril con esta plantilla, con algún refuerzo más y no tenga esa capacidad de reacción, ahí va a ser donde vamos a tener que apretar un poquito por detrás para... Tema Lucas Zidane, tú te has mojado ya, Miguel, que dice que es cantada. Es verdad me que parece una cantada de libro. Toca a Jorge Pascual. Claro, que Pascual desvía un poquito, pero yo creo que... Pero el movimiento que hace Lucas Zidane es antinatural para cubrir una... Evidentemente yo no soy portero, yo no tengo que darle ninguna lección a Lucas Zidane, ni a Pacheta, ni a nadie, pero el movimiento que hace es raro. Para mí no está acertado, trata de tapar el espacio de una forma muy rara y luego tiene la mala suerte, efectivamente, de que la roza, de que la peina a Jorge Pascual, ¿no? Pero... Es un toque minúsculo, ¿no? Es un toque muy pequeño que te desvía lo suficiente para complicarte la vida, pero que yo creo que Lucas Zidane no está acertado ahí. Mi opinión. El Pacheta le defendió, le dijo en la rueda de prensa que sí, que no podía hacer nada, que había hecho... Luego hace un parador Lucas Zidane también, hay que decirlo. En la segunda parte. Pero en ese gol creo que falla. No, y si fuera la primera vez que Lucas Zidane tiene una acción de esta un poquito discutible, diríamos, bueno, pues parece que el toque de Jorge Pascual ha podido despistar. Es que no es la primera. No. Es un porterazo de mejores momentos, de vídeos de highlight. Exactamente, tiene sus días, y es verdad que el otro día no tiene su noche, pero que no es la primera vez. Entonces, yo creo que ampararnos en el toquecito de Jorge Pascual, bueno, pues puede ser, pero está claro que él no está acertado. Mismo toque que dio Cristiano Ronaldo en esa misma portería el día que el Granada Debió un poco más, pero fue muy parecido. Pero fue de córner, falta. Que por cierto creo que la votó Bodiger, ¿no? No, lo fue Cristian. Claro. Falta Cristian, sí. En lo de Lucas Zidane, yo le puedo contar que estaba viendo el partido al lado de un amigo común, Ángel Orte, y cuando antes de sacar la falta yo le estaba diciendo a Ángel, y digo, esta es la típica que Zidane no sabe atacarla, y es que fue dicho y hecho. Es decir, Zidane se quedó bajo palo. Esos balones laterales... Es que le pasa mucho, es su gran pecado, es que un día se le cae el larguero. Claro, y ya no es que se te caiga el larguero, es decir, es básico en esos balones para un portero que empieza a decir, tienes que atacarlo, porque te lo van a sacar rasito, rasito, es decir, a la altura suficiente para que te sorprenda, y ese balón tienes que salir y atacarlo. Por mucho que le tocara Jorge Pascual un poquito, la salida ya que había ejecutado Lucas no era para despejar la posición, si es que simplemente la posición, eso es como vamos al otro en el larguero del... Sí, le pasa lo mismo, le pasa lo mismo, Duda. Vamos al otro área, o sea, cuando un delantero espera un balón, aunque luego no le llegue, el gesto lo hace. Claro. Lucas Zidane no lo hace en este caso para detenerlo. Deja las manos ahí abiertas, no se sabe bien para qué, en lugar de, no sé, si no lo ves claro, al menos por los puños, algo. Pero la postura que tiene es que era imposible que pudiera hacer algo. Pero volvemos a lo mismo, que el problema es que Lucas Zidane falla y que el equipo luego en el área contraria no finaliza bien tres clarísimas. Sí, muy clara. Y luego está el tema de los suplentes. Hemos vuelto a escuchar en sala de prensa a Pacheta, de hecho la frase textual fue: hemos visto cositas de los que salieron en la segunda parte. Fueron Trigueros, Ganiche, un ratito de Casadesús. ¿Vosotros veis esas cositas que ve Pacheta de la segunda unidad? No. Yo las quise ver con Arnaiz, que ha tirado la puerta, y con Trigueros el otro día, creo que fue ante el Tenerife, sí que me gustó, que soy muy crítico con Trigueros, soy muy crítico y desde la temporada pasada además, Bueno, muy crítico, pues que creo que está en Granada por algo, en segunda división por algo, después de más de 200 partidos en primera con el Villarreal. Pero fuera de ahí, la verdad que es complicado. Ganiche se le ven destellos de calidad, pero yo creo que no le da para desplazar a nadie del centro del campo, evidentemente. Cuando deje de girar sobre su propio eje Ganiche, pues podrá ejecutar bien esas acciones. Yo creo que es como los perrillos, ¿no? Que se están mordiendo la cola, que están dándose vueltas ante sí mismos. Y a veces la mejor opción la pierde, tiene pases muy claros y opciones muy claras. La segunda parte lo vimos, para haber abierto un balón, para haber dado un pase un poquito antes, pero se pierde tanto en asegurar, no sé por qué hace esos giros, que yo creo que se pierde y pierde muchas opciones. Podría ser interesante. José Arnaiz, vale, sí, por lo menos lo hemos visto, que está siempre, yo creo que es el jugador número 12 ahora mismo en este equipo, al que yo no termino de ver es a Manu Trigueros. Sobre todo en las segundas partes como revulsivo. No me va de titular, no me va tampoco como
como sustituto que te vaya a cambiar un partido, no lo hace todavía. Entonces no veo de momento lo que dice Pacheta, no lo veo bajo ningún concepto. Y tampoco está produciendo tanto juego como cabría esperar de José Arnaiz. Es cierto que el otro día en Tenerife no estuvo en la dinámica de otros partidos, pero tampoco es que produjera. De hecho, es que a mi modo de ver, en Tenerife el equipo tuvo muchos problemas para producir fútbol. O sea, es que ese centro del campo que junto hay Pacheta, yo lo veía muy improductivo, hasta que luego de nuevo pues sale José Arnaiz, que se descuelga y agita un poco todo. Yo veo que ahí no tenía el Granada, y del resto de posiciones es que en Tenerife sí me gustaron los extremos, no me disgustaron ni Rodelas ni Pablo Sáenz, pero es cierto que ni siquiera el propio Rodelas, que suele ser agitador habitual, está removiendo demasiado cuando salta al campo en esta temporada. Luego Pablo Sáenz en esta ocasión pues no pudo estar, pero tampoco ha estado a su nivel, más con otros temas deportivos que otra cosa. Al final es que no tiene futbolistas que estén, ya sea por su momento de rendimiento o por lo que le den las piernas, no está teniendo Pacheta futbolistas que den pues esa chispa. Nietzsche, se le ven ademanes de buenos movimientos y demás, pero fútbol, lo que es fútbol, hasta ahora pues poquito. Buldini tiene esa brega, tiene esa entrega, es verdad que volvió bien el otro día con ese cuerpeo que acabó en gol, aunque el árbitro lo anuló. Y alguna acción más también estuvo bien en el día de la Cultu, los minutos que jugó me gustó. Pero no termina de ser determinante. También es cierto que se supone que sale para recibir balones en el área y no le llegan tampoco balones al área porque no hay quien las centre. Manu. No, muy cogidito con pinzas. El Granada, esa es la pena, ¿no? Que no tenga ahí 3 o 4 futbolistas llamando a la puerta de la titularidad claramente. Hay algunos que, bueno, que opositan un poco, pero no hay ningún futbolista que diga se la merece con claridad, ¿no? El único que se está medio animando un poquito ahora, a buena hora manga verde, es Arnaiz, que ya se le esperaba, ya era hora, pero tampoco es una cosa de loco. El otro día sí me gustó mucho, la primera parte que hace. Pero bueno, que estamos ya en diciembre. Te quiero decir que yo creo que, hombre, ojalá todavía esté por ver el mejor Arnaiz en el Granada, ¿no? Sería una buenísima noticia porque creo que es probablemente el futbolista potencialmente más diferencial de este club, ¿no? De esta plantilla. Pero, como digo, no hay 3 o 4 futbolistas que estén llamados a pelear la titularidad claramente. Tuvimos ahí una época de Rodela, un poquito, Pablo Sáenz se ha diluido, Gañiche, tal, en fin. Hay una serie de futbolistas que no terminan de arrancar. Entonces, claro, lo que decíamos antes, cuando tú tienes un 11 cogido con pinzas, tienes una plantilla cansada, una plantilla... En fin, estamos en diciembre, estás quemando mucho a muchos futbolistas, ahora vienen partidos, bueno, viene la Copa en enero, viene la fiesta, en fin, yo quiero ver el Granada cómo evoluciona ahora, ¿no? ¿Problema de esto? Que tienes que, entre comillas, esperar siempre, estamos con la zanahoria, ¿no? El burro y la zanahoria, esperando el mercado de invierno. Y el mercado de invierno no siempre te va a garantizar nada. Luego, sobre todo por si el mercado de invierno no se produce alguna baja que ya se ha sugerido. Y alguna salida, claro. Y al hilo, por cierto, de lo de Pacheta, ¿alguna vez habéis visto a Pacheta hablar mal de su plantilla? Es decir, Pacheta tiene un discurso siempre muy animador, muy motivador, es decir, siempre trata de buscar enganchar dialécticamente hablando a sus futbolistas, pero no... Pero entre no hablar mal y decir que Lucas Zidane se come el balón, yo creo que hay una... Claro, ese es el tema, que seguramente seguramente lo haga de puertas para adentro, ¿no? Pero no pasa nada tampoco, que todos fallamos. Y todos los jugadores fallan, y los porteros también. Evidentemente. Pero yo entiendo a Pacheta, es decir, Pacheta sabe lo que tiene. Pacheta sabe lo que hay, sabe cuáles son las circunstancias y lo que puede sacar de sus futbolistas. Yo creo que Pacheta lo que no quiere es tirarse piedras contra su propio tejado. O sea, si encima de que hay lo que hay, los tienes a disgusto, pues menos vas a conseguir todavía. Yo creo que lo que está haciendo Pacheta es lo lógico, teniendo en cuenta las circunstancias que son. Es un buen gesto. Yo creo que el Granada tiene suerte. Tiene muy buena suerte de que tiene a Pacheta a día de hoy como entrenador. Sí, no, además, teniendo en cuenta el resto del organigrama del club, que Pacheta, un perfil como Pacheta, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que Pacheta, un perfil como el suyo, sea entrenador a día de hoy de Granada, creo que es una buena noticia. Sí, no, de hecho siempre cuando hay destitución de algún entrenador siempre ha salido el nombre de Pacheta, como suena Pacheta. Suena Pacheta, ¿no? Al igual que el viejo suena Mitchell, solamente que eso ya es para los que no habéis nacido, como aquí. Perdón por lo de siempre. Exactamente, perdón por lo de siempre. No, pero estamos hablando de que también en rueda de prensa, que si Pacheta de los que cree que aquí los goles también lo marca la afición, lo marca la prensa también, y entonces trata de crear ese buen rollo de que no pasa nada, y aunque habla
con mucha sinceridad, pero se guarda muchas cosas. Y ante los medios lo que va a hablar siempre es a defender a su plantilla para que la prensa pues no diga que Pacheta ha rajado de no sé quién y de no sé cuánto. Obviamente eso lo hace muy bien. Y tiene un trato exquisito con la prensa, también hay que decirlo. Y es un gestor de vestuarios, como decíais. Él no va a dar una voz más alta que la otra, ni va a salirse del guión, porque sabe lo que tiene, como decía Chema, sabe lo que tiene también entre manos y cómo hay que gestionarlo en el entorno complejo en el que vive el Granada. Teniendo en cuenta, bueno, el otro día no estaba Sergio Ruiz por un proceso febril, se quedó fuera por gripe. El próximo fin de semana, Molinón. ¿Cuál es vuestro 11? Porque a mí me siguen saliendo dudas o surgiendo muchas dudas ya con el centro del campo. Si dibujo del tribote, si ya en la ecuación se mete Arnaiz sí o sí, quién se cae de los mediocentros, porque Alcaraz no estuvo mal el otro día en la primera parte. ¿Cuál es vuestro 11? Es complicado, la verdad que es complicado. No sé si tenéis incluso dudas en el lateral derecho. Astralaga y 11 más. Y 10 menos. Bueno, y esa es otra. Vamos a ver si juega Astralaga. Si llega. Se supone que claro. sí. Si llega, y si llegando juega, porque el lunes tiene que estar Lucas Zidane ya en la concentración con Argelia. Si juega o no juega aunque esté, porque yo no lo tengo nada claro. A mí la impresión que me da el otro día en sala de prensa cuando explica lo de Luca y Astralaga, no sé si incluso es a pregunta tuya, da a entender un poco que no vamos a correr riesgos con Astralaga porque Lucas se nos va. Es decir, mi prioridad sería Astralaga. Por eso, sí, es posible, es una lectura correcta. Por eso digo que a lo mejor precisamente aprovecha a Lucas Zidane hasta el último si no lo ve del todo claro. Es que no queda muy claro quién va a jugar, quién tiene esta titularidad. Cuando pase la Copa de África se volverá a abrir el melón, entiendo yo. Y a partir de ahí el 11, a mí el tribote me gusta, es que es lo que más ha funcionado. O sea, suplencia para Arnaiz. Claro, ese es el problema. O Arnaiz en otra posición. Arnaiz en una banda o bueno, es que para mí no lo sé, es muy difícil. Arnaiz, ahora mismo. Sí, pero de enganche. Para mí eso de enganche, pero ¿a quién te cargas ahora? Yo me cargaría a Rubén Alcaraz, yo personalmente, teniendo en cuenta el fútbol Sergio Alemany. Sergio Alemany es doble pivote, sí. Yo creo que ahora mismo cámbiame Sergio por Rubén Alcaraz, porque Rubén Alcaraz es el que sostiene a este equipo, aunque sea durante 60 minutos, pero el debate es difícil. Es difícil. Yo, Sergio Ruiz, no lo estoy viendo ahora mismo, ni mucho menos como para titular. Yo creo que está en uno de los momentos más bajos de Sergio desde que está en el club. De hecho, que también coincide que no todas las temporadas de Sergio Ruiz son redondas. Es en esta época cuando suele estar peor, y es a partir de enero en adelante cuando suele empezar a tener su pico de forma, que de momento confío en que eso sea así, pero yo ahora mismo, para mí, Rubén Alcaraz es completamente insustituible en el equipo. Pero por el tipo de jugador, el tipo de mediocentro que es, yo le veo mucho mejor encaje en ese esquema a Sergio Ruiz que a Rubén Alcaraz. Y de hecho era lo que venía haciendo Pacheta hasta que en esta semana pues cayó Sergio Ruiz. Yo creo que ahora mismo lo que sí que sería intocable, más allá de esa duda entre Rubén Alcaraz y Sergio, es Arnaiz en media punta. Yo creo que es la única manera. Y Pedro Alemán estaremos de acuerdo también, ¿no? Claro, sí, desde luego, sí. Eso no entraba en esa ecuación. Me refiero que Arnaiz esté en media punta, yo creo que es actualmente crucial para Granada, porque es lo que afila realmente al equipo. Es que no está siendo el equipo capaz de generar realmente peligro si no pasa el juego por donde pasa Arnaiz. Es el único elemento que tiene este equipo para desequilibrar ahí entre líneas, porque sí, durante varias jornadas se ha estado sirviendo del buen momento de los extremos, pero al final, si solo tienes a los extremos como armas, es que es muy fácil de tapar. Es algo muy fácil de tapar, más allá de la habilidad individual que tengan los futbolistas, en este caso Souleymane Faye y Alex Sola. El elemento que realmente te puede desequilibrar por dentro es, ¿no? Exactamente, es José Arnaiz. Probablemente sí. Yo he ido al tribote, pero probablemente sacrificar a Arnaiz tal y como está es que es muy difícil. Es muy yo difícil, no sé porque vosotros, Pedro Alemán pero es intocable, Alex pero Sola a mí es ahora intocable. mismo La meritocracia también hay que darle un puntito, ¿eh? Y el tema de que Falle sea titular una y otra vez, a mí me deja muchas dudas, porque es un jugador de un arranque que puede levantar a lo mejor al público, pero el resto del partido comete muchos errores, pierde muchos balones. A mí me está empezando ya... Souleymane Faye. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí Faye me parece un jugador que te regatea en el área, en la banda, te apura en línea de fondo y luego siempre pega un melonazo.
que no lo remata nadie. Es que y si- yo creo que hay que empezar a mirar eso también. y- Hay que si empezar a mirar pusiera un eso. balón al punto de penalti no estaría igual jugando Bueno, en segunda división. pero es que a Pero lo se le mejor debe de tiene que exigir a empezar un a poner jugador- algún balón al punto de Exactamente. penalti. Alguno. Mójate con el 11. No, yo estoy de acuerdo que Arnaiz se ha ganado la titularidad, está claro. Y por detrás, yo para mi gusto estoy con Jota. Yo para mi gusto, Alcaraz, Rubén Alcaraz, titular. Creo que Sergio Ruiz es un poquito guadianesco y mientras que Rubén Alcaraz le dé la gasolina, creo que es más futbolista y creo que le ha dado más. De hecho, la buena noticia de esta temporada, o de este primer tercio de temporada, creo que fue la llegada de Rubén Alcaraz y cómo se introdujo en el equipo, que fue lo que ese ancla que le dio un poquito de contención al Granada y que fue ahí cuando empezó a contener la racha negativa. Buenos resultados. Claro, Y buenos resultados y evitar goles en contra. Es decir, eso, pero claro, mientras que a Rubén Alcaraz le dé la gasolina, que en la última jornada también hemos visto que lo estaba un poquito renqueante. En ese sentido, para mi gusto, luego, como decía antes con Chema, pero Alemán y titular absolutísimo. Falle yo no lo tocaría, porque Falle es verdad que falla mucho, valga la redundancia, Falle, pero Fallé. también te da mucho. También te da mucho. Yo creo que te da mucho, es un futbolista un poquito diferencial, tiene su fallo, evidentemente, a la hora de centrar, a la hora de poner el balón, se precipita. Pero creo que da mucho, ¿no? No, yo no lo quitaría, ¿eh? Yo solo he dicho que estoy de acuerdo con Juanjo en eso, en que es un jugador que hay que empezar a mirarle, hay que empezar a analizarlo con un poquito más de ojo clínico, en el sentido de que es verdad que las bandas han sido los grandes baluartes del Granada. Alex Sola creo que nadie... Bueno, ha tenido un momento Valle, pero claro, en el pico que ha dado un momento Valle llama mucho la atención, pero es un jugador que ha sido clave en el ataque del Granada y yo no cambiaría a Suleiman Faye. No cambiaría a Yo es Suleiman que creo Faye. una cosa, Pero- por el tema de Rubén Alcaraz, es que yo creo que en la psicología grupal de este Granada, la seguridad que aportó Rubén Alcaraz cuando llegó al equipo pesa mucho. Creo que el equipo se siente mucho más seguro, en general, el grupo, estando Rubén Alcaraz en el campo que otro jugador. Me aguantáis 2 minutos que vamos a pasar por escaparates y a vuelta ya para cerrar la barra libre vamos a hablar de Copa del Rey y de los deseos que le tenemos guardados a los Reyes Magos. Lo que le vamos a pedir a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, que luego también lo va a poner sobre la mesa Chema. Así que alto en el camino y seguimos para ponerle ya el cierre a nuestra barra libre. Venga. Venga, continuamos. De aquí a muy poco los ratitos de publicidad también se van a poder ver, lo que pasa en el estudio de 101 Televisión, que va a ser también muy jugoso, sobre todo cuando hay público, porque están aquí. Ganaríamos en audiencia, yo solo digo eso. Está Colina, está Alex, que van a sentarse en esta mesa en un ratito y ya hay mensajes cruzados. Os tengo que preguntar por la Copa, muy rápido porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué os parece el Rayo? ¿Cómo es de porcentaje de 1 a 100 de ganable la eliminatoria? Y ya luego, no lo piséis ahora, hablamos de lo de tener que pasar por taquilla de cara al 6 de enero. Venga, ¿quién empieza? ¿Qué os parece el Rayo? Pues empiezo yo mismo. Chema, venga. Porcentaje, yo diría que está 70-30 para el Rayo. Dependerá de lo que llegue en el mercado de El invierno. 6 de enero no te va a llegar nada. Ya, pero bueno, por si acaso. La ilusión de... Oye, a Mateo Toñucci le gustaba madrugar, ¿eh? Que el día 31 estaba ya ahí firmando a Augusto No, ¿a quién fue? Al central. Sí, sí. A Bruno, ¿no? A Bruno. Y a Bruno los dos. De hecho, debutan contra el Cádiz con victoria En un 7 u 8 de enero. 3-4 de enero del año Ah, pasado. antes incluso. Sí, sí. Bien, bien, es verdad. Es verdad. Madre mía, la Granada pedia, ¿eh? Hombre, por ¿Cómo supuesto. está? ¿Cómo está? Dependiendo de lo que llegue en el mercado de invierno, que en cualquier caso no espero gran cosa, oscilará entre un 70-30 y 60-40. Pero yo veo bastante favorito al Rayo Vallecano, que además yo creo que es una competición con la que se puede llegar a ilusionar, pero tiene que espabilar también bastante. Tiene la Conference, lleva Sí, sí, una sí. rachita regulera en Liga. ¿Cómo Le lo veis? costó en la anterior eliminatoria, que lo decíamos Sí, antes. sufrió mucho, Sí. efectivamente. El Granada lo tiene muy difícil, 70-30 o 75-25, esa es la realidad. El Rayo es un buen equipo que este año le ha hecho partidos muy serios al Barça o al Madrid, sin ir más lejos, y es un equipo de primera división con calidad, con jugadores desequilibrantes, y el Granada Club de Fútbol es lo que es, un equipo de segunda que tiene que pensar en la permanencia. Para mí la mejor noticia de esta Copa del Rey es que compita el Granada, que haga un buen partido y que pase lo que tenga que pasar, pero cuando lo más ¿Piensas probable que la Copa sucede... estorba? Hombre, no es que estorbe, pero que tampoco suma mucho, porque si estamos hablando de que vas justito de efectivo y ahora tienes que alinear un mínimo de jugadores de la primera plantilla de la Copa, como se te lesione uno
de los que no se te puede lesionar, pues ya tienes un accidente ahí grave para lo que queda de temporada. No estorba, hay que competir y si se tiene que pasar, se pasa, pero no te puedes volver loco. No estorba, pero casi. No estorba, pero casi. Se deja por compromiso. Se deja por compromiso. Venga. No, para mi gusto el Rayo es un equipo guapo de Copa. Un rival chulo para el Granada en el sentido que es un rival que juega, que propone, que no se cierra atrás. Fíjate, el año pasado venía el Getafe con el famoso Getafe, Bordalás, que todo el mundo habla muy maravilla de él, y le costó aquí ganar sudor y sangre, que es decir, a 1 de enero también esa eliminatoria copera. Yo para mi gusto, hombre, no sé si un 70-30, pero evidentemente parte como favorito por ser primera división el Rayo, teniendo en cuenta también que los Carmen últimamente en animación no está siendo la Has caldera. abierto el melón. Bueno, la caldera que estaba siendo antiguamente, y evidentemente Granada, estoy de acuerdo también en parte de lo que dice Miguel, pero para mi gusto la Copa no hay que dejarla, ¿no? Yo no he dicho que haya que dejarla. Sí, he entiéndeme. dicho que no se te puede ir la cabeza. El Rayo sí se puede ilusionar con la Copa, fíjate. Pero si tiene la Conference Porque también. tiene, ya con las dos competiciones, quiero decir, porque tiene una situación en Liga que le permite pensar en una competición de este calado, en intentar llegar lejos, en la Conference, en la Copa, la que si puede ser en las dos, mejor. Pero porque el Rayo tiene una situación clasificatoria en la Liga, en Primera División, Sí, que le permite Sí, pero pues relajarse un poquito e intentar dar la campanada en un torneo donde a lo mejor es más fácil enganchar un título. Pero para el Granada, sí, pero para el Granada, teniendo en cuenta que ya ha llegado a enfrentarse con un primera, creo que ya ha llegado al punto de decir, bueno, si pierde, ha perdido con un primera. Pues por eso. Pero es verdad que de aquí para atrás siempre se decía, bueno, la Copa se tira o no se tira. No se tira. Que se me paren los pulsos y te dejo de querer a la Copa. O sea, déjate. Sobre todo porque, perdón, y no quiero hablar de más, pero si te elimina un Roda o si incluso el Tenerife, Sí, el daño. eso ya el daño es grave. Hombre, El claro, daño es grave y la... O un y- Mancha Real, y el- por ejemplo. O una rosa con Una alineación rosa con indebida, por alineación ejemplo. indebida, Es que yo creo sí. que es la mayor vergüenza de los No, ha últimos habido tiempos. más, Y ahí en primera, Sí, que yo pero fui primero. esa gorda. Ahí sí se queda una Yo secuela. veo que me importa un oval y medio la Copa del Rey para el Granada. He dicho oval, balón, oval, no otra cosa. O sea, me importa un carajo bien grande la Copa. Es decir, estoy de acuerdo con el 70-30 de Chema, pero si llega a ser un 95-5% de posibilidades para el Rayo, un placito, me encantaría que el Rayo fuera campeón de Copa y 0 lesiones en el Granada. Que la Copa te puede ilusionar si te llega un Barcelona, un Madrid, un Atleti, que te puedan hacer taquilla, no por otra cosa, que te puedan hacer una taquilla. Estamos ya como en los tiempos de segunda La vez. Copa se mide y Venga. no se toca. Qué bien Ahora, traído. gracias. Qué bien traído. Tema taquilla. ¡Vamos! Explicamos Pues es que- Ni ensayado, Ni ensayado. Oh, Qué bien ¿Cómo que no? traído. Si tiene el prompter ahí. Estos palitos, niños. Todos pagan porque ya avisó el Granada en la campaña de abonados que rivales de Primera División en Copa del Rey trasladará a todo el mundo en taquilla. No está incluida en el carnet de abonado en la Copa del Rey si el rival es de superior categoría. Como el Rayo lo es, pues hay que pasar por taquilla. A mí me da que puede ser un desastre. Va a ser un desastre, literalmente, porque ya, Porque ya hay mucha gente ya que- hay mucha gente diciendo el Rayo, pues para ver ahí sí. No, y que me voy a gastar pues pasta el guay. 6 de enero, quien tenga pequeños en casa y tal, es un lío. No es el día, precisamente porque es el 6 de enero. No es el rival, porque no es el Rayo el equipo que más te ilusione cuando te visitan, con todo el respeto al Rayo Vallecano. Y creo que tampoco son las formas. Lo que pasa es que, bueno, una vez ya estaba anunciado en el carnet de temporada, de poco se puede quejar uno. Sí, Pero Y no son las es el formas Granada. porque miro más allá de y no es esta- este Granada un club que eche marcha atrás en las Eso es. cosas realmente. Digo que no son las formas porque miro más atrás de esta temporada. Por ejemplo, cuando se dijo que se iba a mantener el precio del abono para aquellos que fueran fieles en segunda división, se subió a primera y se hizo la pequeña treta Sí, de meter de el los Barça y el Madrid extras. en los días del club. Y por tanto, a partir de ahí, todas estas cosas creo que son pequeños detalles que no le hacen bien al Granada y que son gestos feos con una afición que creo que no se le puede pedir nada. No, o sea, no se le puede pedir nada más, porque lo ha dado todo y está en las buenas y en las malas y lo está demostrando. No sorprende, si es que al final es un gesto que está feo, como dices, con la afición, pero es que no es el único, si es que prácticamente cada temporada hay uno o dos iguales. Al final, también es cierto que cabía esperar que hiciera algo así, si están recortando de todos lados, pues no iba a ser Ya. menos aprovechar la oportunidad de la taquilla, pero bueno, habrá que ver cuánto sale de taquilla. No, de este hecho, partido. y además, de hecho, esto es un problema porque aunque paguen 30, son 30 que han pagado para el club. Si el Sí. club dice, pues no pagan los abonados, pues va a ingresar 0, así que va a mirar más la cuenta que Pero otra que lo cosa. que dice Luis es posible.
que se puede dar una imagen muy fea. Se puede llegar Muy fea. al caso de que se dé una imagen penosa en los Cármenes. Eso daña mucho. Cosa, un día así, cosa que igual prefieren ganar poquito, Pero aunque la imagen sea pobre. 200.000 euros a la cuenta. Bueno, exactamente. Hacen clean un poquito. la Copa no te multan por tener estadio en el tiro de cámara vacío. Lo No, digo pero porque no, la Liga sí, ¿no? En la Sí, Liga sí, eso sí, te sí, lo- sí, te lo claro, penalizaban. la 1. Pero es cierto que, para mi gusto, es la cláusula del bochorno, ¿no? Es decir, que el Granada meta esa cláusula de que si el rival no es de la misma categoría, de categoría superior, sí se va a cobrar. A mí eso me parece una vergüenza. O sea, honestamente, si tú te pones de verdad a no cobrar el primer partido de Copa en casa, ponlo abiertamente. Es decir, independientemente de que sea el rival. Imagínate que es el Madrid o el Barça. Bueno, es otra circunstancia, ¿vale? En fin, no sería la primera vez que se retractan, ¿no? Pero teniendo en cuenta las circunstancias, Día de Reyes, puedes tener, yo qué sé. Luego se me ocurre que puede haber muchas fórmulas para disfrazar un poquito esto, disimular un poquito esto. Desde el departamento de marketing me imagino que nos estarán viendo y tomarán ideas. Pero algún tipo de promoción, algún tipo de yo qué sé, para los críos que puedan ir, en Por lo fin. que sea. Claro, todavía se puede arreglar por ahí. Todavía Claro, se puede arreglar por ahí. puede por medio ejemplo, ma- Día de niños o algo. Medio Regálale a tu niño Entrega por Reyes, juguete, ver la hecho calva al de Daisy en el pasado. partido. O ver Propuesta aquí hecha. la vuelta de batalla también es un regalo de Reyes para mi niño increíble. Vamos, yo me lo Propuesta pondría. hecha. Tenéis que ser de cortita y al pie porque Chema ha salido a la calle para preguntar qué le piden los granadinistas a los Reyes Magos para el Granada Club de Fútbol. Manu, tienes 3 deseos por posiciones. Pero en el equipo Posiciones, dices. sí, posiciones. Bueno. Es que me lo has puesto fácil. Un lateral derecho, Lateral derecho, un delantero centro y un extremo. y extremo. Chema. Yo casi que. Venga, me quedo con centrocampista, extremo y delantero. Ostras. Un delantero, un portero, porque Es que- viene el es que tema tiene de mucha las chicha, claro, internacionalidades claro. Es y un que- lateral derecho. Y lateral derecho. Digo 3 porque no creo que haya mucha pasta para más. Y espérate. De hecho, es que veremos a ver si llega para 3. y- Con veremos a ver. uno por Rey Mago nos damos con un canto. Vamos. Yo, Medina. si tengo 3, es difícil porque es que tengo 4, entonces tendré que sacrificar uno. Un mediocentro veterano, un lateral derecho y quizás sacrificaría el delantero pensando que Buldín en un momento ¿Has dado. dicho del mediocentro? Mediocentro, el lateral derecho, eso seguro. Y entre el delantero y el extremo, quizá el extremo. Pues claro, y te quedas sin delantero y. Sí, con mucha la chicha. cosa Y de a mí lo que del Bul- portero me parece una de las con la claves. Y cosa de hemos que obviado Buldini- el lateral izquierdo. Y hemos obviado Que ahí está. que no salgan. Claro, si es que te pones a ver, claro. Que tenemos también restricciones económicas nosotros aquí en la. Que no salga nada importante también, que sea otra. Que puedan venir los que Eso lo puedan hizo venir. ya Pero que Macheda salga en un par de ocasiones. Que salga, claro, Lo es dijo que con vosotros, Sí. lo dijo en el y larguero. eso tiene pinta de que ya se están oliendo alguna tostadita que viene de camino. Hombre, es que si te A mí me avisa. preocupa mucho Óscar. Es que Tomás. yo creo que iban por ahí me los tiros. preocupa más Baila Diallo. Yo creo que Que Óscar últimamente puede ser. está muy con la flechita para arriba. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Un auténtico placer haber compartido este ratito de tertulia con vosotros. A ver si algún día podemos ir ahora ya como 101 al trillo. Hombre, tú estás invitado como 101. Estás invitado. Disquilican siempre las mismas, ¿eh? 101 y como cadena ser, fíjate. Muy Hombre, bien. menos mal. Habla con es tu, verdad, habla lleva con razón. la Gran Vía de Madrid. Es verdad, es verdad. Y me pegas el Ya teléfono. estábamos invitados, no a hablar, pero sí a comer, que es a lo que. Efectivamente, es que es a lo que todo el mundo va. Que a lo que todo el mundo quiere ir. Menos Chema Ruiz. Chema Ruiz. No, yo voy, Chema yo Ruiz voy. hacemos un Con el menú. tupper. Hombre, ¿Ah, por sí? supuesto. No. No fitness. Gracias, Miguel. A Un ti auténtico siempre. placer. Como te gusta decir, a todos gracias, ¿no? A todos, gracias, A todos, siempre. gracias. Don Manuel, muchas gracias. Nos vemos en la Un próxima, auténtico espero. placer. Bienvenido a esta Que no casa pase nueva. Mucho tiempo. Cuando usted quiera. Acaba de hacer cheque en otro sitio. Sí, Claro. sí, opinólogo. Ya sí que es verdad que me falta Radio Taxi, Radio María y Onda Cero, y Onda Cero. Ojo. Oh, por lo que sea. Bueno, vamos a ver si hablamos con Perico. Por lo que sea. Madaina. Emocionado y agradecido, como siempre. Qué ganas de encontrarte en la tele, tío. Sí, ya Hace tocaba. ¿Otra vez? Ya tocaba. Hace ya Y tiempo. empezamos nosotros. Y sí, señor. Qué joven ya tela, ¿eh? Pero seguíamos, ya teníamos canas. Algunos más que otros. Chema, luego te vemos un Yo ratito. me voy con los Reyes ya. Venga, muchas Venga, gracias, Davidito. chicos. Hacemos salto en el camino, ordenamos un poco la mesa y el rincón Panenquita, que se viene colina. Venga, gracias, chicos. Seguimos.
Venga, nuestro rincón panenquita para ponerle la guinda a esta segunda función de área rojiblanca trasladada al martes y en la que hemos hablado, ya veis, de un montón de temas en rojiblanco horizontal y precisamente del rojiblanco que ha podido ir cambiando, que ha cambiado de colores. Vamos a hablar y mucho en este rincón tan especial con José David Colina. Hola Colina, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué nos traes hoy entre manos? ¿Qué te traes entre manos? Pues mira, hay un tema que a mí me encanta, que lo sabes, que es el tema de las camisetas de fútbol y sobre todo en concreto las camisetas del Granada. Y como bien dice, ni siempre ha sido rojiblanca ni siempre ha sido horizontal. Y hoy os quería traer pues, algunas anécdotas que han rodeado, que hay muchísimas, casi 95 años de historia del Granada, hay muchísimas anécdotas relacionadas con la camiseta y te quería traer pues, algunos detallitos, algunas historias curiosas que han rodeado a las equipaciones. Tengo un montón de preguntas que hacerte, además luego en la recta final vamos a poner el broche con un buen amigo que controla y mucho de camisetas en sentido literal y figurado. Pero venga, ¿qué arrancamos? Porque además lo tuyo de las camisetas no solamente de fútbol, sino también de cine, de música, de grupos, tú le pegas a mucho. Tengo un pequeño problemita con las camisetas. Sí. Entre otros. Le pego al algodón demasiado. Venga, ¿qué tenemos? Pues mira, voy a empezar con quizá el cambio más disruptor en cuanto a las camisetas de fútbol del Granada. Y fue el cambio que llegó en los años 70, en el año 1973. Y bueno, Candy, el presidente de Cándido, aquel presidente, famoso presidente de Granada, ya fallecido, bueno, introdujo un cambio. Se comenta que originalmente fue porque en la televisión todavía era en blanco y negro y lo que querían era que el Granada se diferenciase del resto de equipos que vestían de rojo y blanco habitual, como era el Atleti o el Atlético, incluso otros equipos que vestían de raya, como el Real Sociedad, y bueno, al final esto ayudaba a que el Granada se diferenciase de todos los demás, ¿vale? Y él introdujo algo que fue rompedor en aquella época y fue cambiar el sentido de la franja, que hoy en día nos parece algo tan tradicional, el sentido de la franja, ¿vale? Y se introdujeron las franjas horizontales. Y bueno, en esta foto, como podéis ver, de hecho, esta foto de la temporada 73-74 tiene algunos mitos y leyendas del Granada. ¿Es el Granada mata gigantes? Sí, de hecho, bueno, la 71-72 y la 73-74 se consiguió la mejor clasificación histórica del Granada y esta foto es de uno de aquellos partidos. Iscoa en portería, Montero Castillo, por ahí tenemos con el 7 a Porta, el 9 que era Aquiles, es decir, que hay mucho clásico del Granada y hay mucho talante y sobre todo mucho empaque futbolístico. Sí señor, mucha... Sí, dureza en el buen sentido y un muy buen Granada Club de Fútbol esta. Una camiseta que perfectamente se puede utilizar hoy. Sí, porque además introduce otra novedad que hoy en día, por ejemplo, la FIFA lo adoptó para las selecciones y es que vestía por primera vez, yo creo que fue el primer equipo que lo hizo, los números en el frontal, no solo en la espalda, que es otra novedad estética que hoy en día, por ejemplo, nos parece absolutamente anormal porque la FIFA lo tiene como normativa para las selecciones. Y ya te digo que este fue el primer cambio disruptor que trajo el Granada. Durante los 70, 80 y los 90, ¿verdad? Que variaron mucho los proveedores de camisetas. Tuvimos Meiba, tuvimos Adidas, tuvimos Umbro, tuvimos Puma. De hecho, ahora vamos a ver una de las camisetas Puma más míticas de la historia del Granada. Pero sí que hay una historia que es muy curiosa que te quería traer y es que, bueno, en los 90, también esto hay que retrotraerse también todavía un poquito, en los 90 el Granada firmó un acuerdo con el Centro Comercial Neptuno, por aquel entonces en construcción, en la temporada 92-93, para patrocinar al Granada y esto fue a cambio del pago de 8 millones de pesetas. Ostras. Ojo, 8 millones de pesetas del año 92 era dinero, ¿eh? 8 millones de pesetas y aparte el pago de las equipaciones. Y precisamente las fotos estas que podemos ver, gracias sobre todo a la hemeroteca de Ideal, que es muy difícil encontrar, por cierto, fotos de camisetas antiguas del Granada, es complicadísimo encontrar a día de hoy, sobre todo si nos vamos al siglo pasado, es casi imposible. Y esta camiseta era de la marca Elements. Y es curioso porque al Granada solo le proporcionaron camiseta roja y blanca. ¡Ostras! Y esto aquella temporada trajo muchos quebraderos de cabeza. Y en la jornada 8 de aquel campeonato, el Granada se tuvo que presentar a jugar contra el Mensajero. Visitó Canarias para jugar contra el Mensajero. Y bueno, se presentó con una equipación que nadie sabe muy bien de dónde salió, porque además hay por ahí una foto que vamos a mostrar ahora mismo de
del once inicial de aquel día contra el Club Deportivo Mensajero, en el que el Granada vistió una camiseta blanca con unas líneas muy finas rojas y publicidad de la General, bueno, una camiseta que a mí, por cierto, me parece preciosa, muy ochentera, bonita, sí. Preciosa. Y lo curioso es que, bueno, obviamente, si tú eres el dueño del centro comercial Neptuno y pagas 8 millones de pesetas... Y no te ves... Y llega y ve a la publicidad general, a lo mejor pues te cabrea un poco, ¿no? A lo mejor genera cierto descontento por parte del patrocinador. Sí, esto, de hecho, este 11 ya hay alguna cara reconocible para el granadista más o menos más joven. Como en mi caso. Y de hecho, ya te digo, este fue el primer problema que trajo. Y bueno, y en varias jornadas, de hecho, el Granada tuvo que obligar, entre comillas, a vestir la camiseta suplente a los demás equipos en casa. De hecho, hay una historia curiosa contra el Club Deportivo Estepona, que fueron visitados por el Granada en la jornada número 24 de aquella temporada, y le obligaron a vestir la camiseta suplente y el Granada jugó de rojiblanco en Estepona. Es decir, ese tipo de cosas que pasaban antes y que hoy en día son difícilmente imaginables, ¿no? Y fíjate que la siguiente anécdota también es de aquella temporada, y es que, bueno, finalmente en la jornada 26 el Granada pudo estrenar una camiseta por fin Elements, la marca Elements, que fue el patrocinador de aquella época, pudo, bueno, suministrar una camiseta visitante al Granada. Y, a ver, vamos a verla porque la verdad es que la camiseta no tiene desperdicio. A ver, no es la rojiblanca horizontal, perdón, no es la azul horizontal que vemos, sino que es la que aparece a la izquierda del todo, que esta foto es, de hecho, de la temporada siguiente del Recreativo, en el que, por cierto, vemos ya la cara de Juan Carlos Cordero ahí abajo, en la fila de abajo. Si lo ve, el penúltimo de la fila de abajo, Juan Carlos Cordero. Sí, es verdad, cierto. Que para aquel entonces jugaba en el Recreativo Granada. Y es que esta camiseta es el cebreado ese rosa, negro y blanco, es la camiseta Elements que le proporcionó la marca al Granada para jugar en Cádiz contra el Portuense. Es decir, solo ha visto aquel partido porque además incluso Josu, que era el entrenador del Granada de aquella época, se mostró un poco descontento porque, bueno, ya se había visto lo que había pasado con las camisetas y lo que ocurría en el Granada de aquella época, la verdad es que no era demasiado normal nunca. Y, bueno, al final, ya digo, ¿tú crees que, te voy a preguntar una cosa, ¿tú crees que los aficionados pueden hacer que cambie una camiseta un club de fútbol? Es difícil, pero de Granada me espero cualquier cosa, sí señor. Pues ahora nos vamos a remontar a la temporada 2000-2001. Fíjate, la temporada justo posterior al trágico 25J, que es el murcianazo de infausto recuerdo. Y el Granada, bueno, obviamente los ánimos, imagínate cómo estarían en Los Cármenes en aquella jornada 1, que además jugó en Los Cármenes contra el Poligido. Y esa camiseta solo duró una jornada porque produjo mucho descontento entre los aficionados. Vamos a ver, no sé qué te parece a ti, quiero que me des tu opinión sobre la camiseta, a ver si te parece tan fea. Ostras, pues claro. Bueno, muy en la línea, ¿no? Líneas un poco más finas, quizá, ¿no? Claro, a ver, la publicidad tenía forma de óvalo. De hecho, esa foto la hemos sacado de una cuenta de Twitter que se dedica a recopilar imágenes del Granada. Y bueno, las únicas fotos que hay de la crónica de ideal de aquel partido, porque ya te digo que es que no se volvió a utilizar en toda la temporada. Y fíjate tú, esto sí que es muy vintage, muy panenquita, es muy nostálgico. ¿Dónde crees que se realizó esta protesta? Ostras, me pillas por completo. Pues mira, a los pocos días de jugar... ¿35? No. A los pocos días de jugar aquel partido, en el teléfono del lector del diario Ideal, el teléfono del lector, que esto es una cosa muy noventera, apareció el siguiente mensaje que vemos a continuación. A ver, lo vemos. A la de una. Ahí. Fíjate, reflexión sobre las camisetas del Granada Club de Fútbol. 36 socios del Granada Club de Fútbol, concretamente de la Peña Hotel Saray. Y lo que dicen es que, bueno, creemos que la equipación de esta temporada no se corresponde con lo que el Granada ha utilizado en las anteriores campañas. Pero no es una cuestión de gusto. La nueva elástica rojiblanca no se corresponde ni con la entidad ni con la imagen del Granada Club de Fútbol. ¿Y esto hizo que se cambiara la camiseta? Sí, bueno, lo que haya quedado en el imaginario colectivo es que a raíz de esto se cambió. De hecho, es verdad que se cambió porque no solo por esta carta, pero sí que se mostró mucho descontento en cuanto a los aficionados. Imagínate lo que pensarán estos aficionados cuando vieron la camiseta suplente del año pasado, ¿no? La de el estampado este tan raro, porque bueno...
Esta por lo menos era rojiblanca. Rogaba que se reflexionase acerca de la camiseta, se proponía debate entre los socios y además AUPA Granada. Sí, la verdad es que... José Luis Bujaldón. De camisetas sabe mucho nuestro próximo protagonista. Correcto. De un montón, muchísimo. Que viene de tu mano y por lo tanto viene avalado. Como vamos a quedarnos un segundo con Chema Ruiz, me tienes que dar 3 fichajes que necesita el Granada urgentemente para Reyes Magos, porque va a hablar de eso Chema ahora. Lateral derecho. Centrocampista. Medio centro. Y delantero centro. Y delantero centro, o sea, el portero no te hace falta. Sí, hay alguna salida, sí. Amigo, esa es la clave. Quédense con lo que ha dicho Colina. Vamos a ver a Chema y a vuelta seguimos con más camisetas. Os va a molar un montón, venga. Como ven, la Navidad ya ha llegado y nosotros queremos conocer qué le pide el granadinismo a los Reyes Magos o a Papá Noel. No sabemos de qué serán más. De Reyes Magos. Y la verdad es que bueno, le pedimos que traiga nuevos delanteros porque los que tenemos la verdad es que están bastante flojos. Y bueno, también esperanza y actitud, porque sobre todo aquí en casa falta bastante. Hay que empezar a ganar partidos. Pues creo que un poquito una mejor gestión y que hagan unos buenos fichajes de cara a la temporada y bueno, a la siguiente ventana de fichajes. Soy más de Papá Noel, pero un delantero goleador, por favor, lo necesitamos como agua de mayo. Yo siempre he sido un poco más de Reyes, pero bueno, me da igual uno que otro. Yo mientras se consiga al final el objetivo, yo el deseo que le pido es el principal, que compartimos toda la afición, que es subir a primera división, o por lo menos no descender a primera ref. Y de segundo, pues le pediría también, como ha dicho mi amigo, un refuerzo en la parte de arriba. Yo soy más de Papá Noel siempre y pues yo creo que todos en general le pedimos muchas más victorias y que el equipo suba para arriba siempre. Hombre, los Reyes Magos siempre gustan más. Yo le pediría, la verdad, que a Brian, que trajera a Brian otra vez para acá, para Granada. Hombre, clarísimo, necesitamos a alguien otra vez otro regate en la banda, un veloz, alguien que tenga ese desborde que tenía Brian, lo necesitamos de nuevo. O sea, que tu deseo sería amanecer ese día y que debajo del árbol estuviera la camiseta de Brian con el 26, ¿no? O un anuncio oficial, por lo menos, un post de Instagram. Que mejore mucho como me porto. ¿Porque te portas muy mal o qué? Un poco. Nada, pero seguro que a partir de hoy te vas a portar bien para que llegue a tiempo los regalos, ¿verdad? Sí. No estaba muy convencido este último. Ya sean de Papá Noel o sean de Reyes Magos, un regalo perfecto para cualquier panenquita que se precie, Colina, es una camiseta del Granada Club de Fútbol y de eso pilota y mucho nuestro invitado Alex Pérez. Hola Alex, muy buenas. Bueno, buenas tardes. Coleccionista de camisetas, vienes de la mano de Colina. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces y por qué esta aventura de camisetas del Granada Club de Fútbol? Bueno, pues yo empecé hace ya 6, 7 años y empecé más bien gracias a un amigo de Albacete que fue el que me metió un poco en vena lo de coleccionar camisetas, empezar a yo mismo tener mi propia colección, que vi la suya que tal, y me encontré con una camiseta muy bonita, la que tiene Colina aquí en su intro, la de Kelme del Granada, de la cerveza Alhambra, que es ya icónica, la tiene ya todo el mundo, y a raíz de ahí pues me decidí a empezar a coleccionar todas las que pudiese. ¿Es tu favorita? Sí, a ver, sinceramente mi favorita es la azul de aquel año. Porque es tan es como, para que tú lo entiendas, es como el unicornio de los coleccionistas de camisetas. Algo muy difícil de encontrar. Sí, es prácticamente imposible encontrar esa camiseta. Sí. ¿Qué nos has traído? Pues... De hecho, hay varias camisetas muy top y alguna con alguna historia curiosa. La primera, de hecho, es la camiseta de aquella temporada en la que los Maradona jugaron en... ¡Ostras! En Los Cármenes, antiguos Los Cármenes. Sí, de hecho. Es verdad que bueno, se puede ver que la publicidad está como medio borrada, ¿no? Queda aquí el resto de pulera. Sí, porque es que hay una cosa muy curiosa y es que antiguamente, bueno, no existía ese friquismo, llamémoslo así, por las equipaciones de fútbol y de una temporada para otra, si se reutilizaban o cambiaba el patrocinador, pues simplemente se destruía el adhesivo o se ponía un parche, bueno, se hacían barbaridades. Y es cierto que, por ejemplo, pues ocurrían cosas como esta, ¿no? Que esa camiseta, pues... La verdad es que si yo veo a alguien rompiendo una publicidad de una camiseta antigua de Granada, yo lloraría directamente. Granada de los Maradona. Sí, correcta. ¿No? Sí. Esta es muy chula. Yo creo que puede ser, estaba hablando antes contigo, yo creo que puede ser incluso el año siguiente, porque el año de los Maradona no se usó escudo como tal. Cierto. Y puede ser que el propio club quitase
Esto ya es pensamiento. Quitarse la propia publicidad y utilizarse con el escudo el año siguiente o algo así. Eso es algo más que posible en esto. Al final lo que comentábamos antes, hay un poco de arqueología, ¿no?, en esto, de arqueología deportiva, porque siempre es investigar el por qué esta camiseta está así o por qué esta camiseta... Y de hecho la siguiente que trae él es de, bueno, esta camiseta a muchos les sonará porque con esta camiseta se jugó en Murcia, en aquel playoff de ascenso, en la que el Granada ganó además en Murcia, creo recordar que 1-2, pero sí que es cierto que bueno, en aquella temporada llevaba publicidad de Gimesa. Y fíjate como el sponsor está puesto con un parche por encima porque pegado, se utilizó la temporada siguiente también, creo que fue por parte del Recreativo. Efectivamente. Y se utilizó, claro, efectivamente. Y de hecho puedes ver... Pues, se va a ver el detalle de Gimesa debajo. Sí, sí, por eso te digo que se hacían auténticas barbaridades con las camisetas de fútbol antiguamente. Esta es muy buena. Y la siguiente es brutal. La siguiente es brutal. La siguiente que de hecho, si no me equivoco, no hay constancia de que se llegase a utilizar en un partido. Suponemos todos que, además todos los que estamos un poco intrigados por esa camiseta, suponemos, y si alguien nos está viendo del club o lo que sea, algún historiador que nos lo corrija, suponemos que en algún amistoso por lo menos se tuvo que utilizar, porque además tiene la publicidad de Granada 2010, de la Universidad de Invierno, pero no sabemos en qué partido se utilizó. Yo he buscado en hemeroteca y tal, pero no he llegado a encontrar... Porque además tiene el nombre y el número del futbolista, ¿no? Aquí dudo que se vaya a ver. Sale ¿Pero es de? De Jonathan Rey. De Jonathan Rey, claro. Jugador de esa temporada, sí. Que, de hecho, conseguí más o menos hablar con él tal, y ni él se acuerda de ella. O sea que, aun teniendo su nombre, vamos a decir que se supone que es suya, ni él recuerda que se haya utilizado. Sí, pues ya te digo, por eso te digo que hay tantas historias. Bueno, esa temporada se utilizaron muchísimas camisetas porque se utilizó una camiseta azul para jugar contra el Atlético de Madrid en Copa, se utilizó también una camiseta azul distinta para jugar otro partido, creo que fue contra el Guadix precisamente en la ronda previa. Que tiene otra publicidad además. Y que tenía otra publicidad distinta y además se utilizaron varias camisetas que bueno, y esta camiseta no conseguimos ubicarla. ¿Tú, Alex, serías capaz de decir una favorita tuya? Pues siempre ha sido, porque era la primera además, la Kelme, me vengo con la chaqueta por eso mismo, que es como la compañera de la camiseta y tal. Lo que pasa es que desde que, vamos a decir que la ves por todo el mundo por la calle, pues pasa un poco como, ¿no? Como con un coche, con un color que te gusta mucho. Cuando lo ves ya mucho, pues se te deja de... Muy a menudo. Te puede ya dejar un poco de gustar en ese sentido. Entonces, como la tengo ya tan vista, que a lo mejor lo que... Diría yo que mi favorita podría ser la Loto azul y blanca, ¿no? Pareció lo que decía Colino, que también es ya un unicornio, pero ya imposible de encontrar. Y sentimentalmente esta próxima, quizá muy especial, ¿no? Es la mejor época que yo he vivido en Granada, claro. Y es usada por Darwin, por Machí, contra el Manchester United. ¿Puedes explicar la diferencia? Sí, claro. Porque esta camiseta tiene varias diferencias con la camiseta que se utilizaba en Liga. ¿Puedes explicarla, Ale? Pues sí, tiene 3 diferencias fundamentales. Las líneas estas, que además son vinilo, no es tela como tal, como la parte de delante, es un vinilo que le tuvieron que poner casi... Porque por normativa UEFA no se podía tener una camiseta con la espalda entera lisa. Entonces se tuvieron que pegar ahí las líneas un poco de aquella manera. Efectivamente, un vinilo improvisado. Aquí no tiene la figura de la Alhambra como la de Liga o la de tienda. Y el Winamp, que esto ya tendría que tener aquí uno al lado de Liga o de tienda para compararlo, para que se viese bien, pero es más pequeño de lo normal. Son las 3 diferencias, esto por normativa UEFA, como dice Colino. Espectacular esta, ¿eh? Esta es realmente chula. Y evidentemente muy emotiva. Y esta última de las más recientes, evidentemente con la... Esta pues tiene menos historia en el sentido, por ejemplo, esto de la Europa League, o estas que son más antiguas, tal. Esta lo que sí tiene de exclusividad es que fue de un único partido, fue la de la colaboración con Saiko. Y, hombre, tiene único, como todas las camisetas de juego del año pasado, que debajo ponga lo de Saiko, del año pasado, no, hace ya 2 años. Saikoneta. Hay que poner lo de Saikoneta debajo. Y que tiene dorsal, que no se vendió con dorsal esa temporada, entonces pues lo que tiene... Esto es una reliquia porque fue la camiseta del único gol de Stoico. Efectivamente. En el Granada Club de Fútbol, así que ya tiene historia. Sí. Y que se usó contra el Dense. Contra el Dense, allí en el primer partido como jugador del Granada Club de Fútbol. Pues tenéis el perfil de Alex en @granadacf_shirts, ahí tenéis para... buscar todas las camisetas que queréis, ahí sale perfectamente. Anda, que si tú pudieras darle caza a lo que tiene Alex. Yo en cuanto nos vayamos de aquí antes de que se monte en el coche, es posible que alguna le caiga. Algo pasa. Porque, que quede claro, no las vendes. No. No vendes. Me han hablado varias personas además para querer comprarlas, incluso algún jugador pensando que era una tienda para venderlas. Sí. Aunque estamos fuera de tipo, pero ¿cuál es por la que suspiras por tener? ¿Cuál sería? Pues la que estaba diciendo, la Loto azul y blanca, ¿no? Sería ahora mismo quizá la que más ganas tengo de encontrar, o alguna ya de los años 80 para atrás.
Esa es la que está en el… Sí, la que está en el punto de mira. Sí. Muchísimas gracias, Alex. Un auténtico placer, ¿eh? Y enhorabuena por la pedazo de colección, que siga creciendo, que es lo importante. Ojalá. Le habrás pedido a los Reyes Magos alguna. Que entre alguna, claro. Como mínimo alguna. Tú, Colina, una de estas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, la azulgrana, la verdad, sí, que por eso digo que en cuanto acabe a lo mejor tenemos aquí nuestros más y nuestros menos, pero sí, la azulgrana es una reliquia bastante. Nosotros, para cerrar, nos queda darle las gracias, no pedir deseos, sino simplemente dar las gracias por la gran acogida del primer programa en la pasada semana, que fue realmente abrumador. Muchísimas gracias por seguirnos y un guiñito que tenemos que poner sobre la mesa, que es el agradecimiento a los amigos de Fundación Espadafor, que están siempre arrimando el hombro con las causas más nobles, con los más pequeños, que son los que más lo necesitan, y sobre todo ahora que se acerca la época de Reyes Magos, siempre ayudando a los más necesitados, los amigos de Fundación Espadafor. Podéis meteros en su página web, en fundacionespadafor.org, y ahí por muy poquito podéis hacer feliz a mucha gente. Regalad sonrisas y echarles una mano a Fundación Espadafor, que son una auténtica delicia. Muchísimas gracias, chicos, un auténtico placer. Volvemos el próximo lunes en Área Rojiblanca. Pasen feliz semana. Nos vemos. Adiós.